Tu trabajo no es ver el camino, es habitar el destino. Ese es el tema del video de hoy, de la charla del día de hoy. Mi nombre es Asmed y justamente vamos a hablar de cómo muchas personas están todo el tiempo involucradas en el cómo. ¿Cómo manifiesto, Asmed? ¿Cómo consigo tener ese carro, esa cuenta bancaria, esa cuenta de trading, ese vencimiento de la ansiedad, del trastorno? Cuando lo que realmente debería ser tu prioridad no es preguntarte el cómo consigues X cosa, es justamente habitar el destino. Si eso te interesa, quédate porque va a ser el tema de la charla del día de hoy. Mi nombre es Asmed, economista, nutricionista, magíster en coaching nutricional, trader pro hace más de 7 años en los mercados financieros y una persona que logró vencer un trastorno de pánico y de ansiedad sin píldoras mágicas. Tienes la mentoría 1 a 1 en el enlace de la descripción para trabajar conmigo 1 a 1 durante 3 meses de forma privada y cambiar tu realidad desde los cimientos mismos. Y en caso de que quieras pertenecer a una comunidad privada, tienes la lista de espera que en pronto saldremos los miembros fundadores, donde vas a aprender nutrición basada en ciencia, trading profesional independiente, temas de marca personal, temas de ansiedad, temas de manifestación, temas de estilo de vida, estoicismo y evidentemente todos los domingos un tema relacionado con algún tipo de masterclass privada en algún tema en particular. Bien, cuando Neville Goddard justamente platicaba de este tema, no se refería a que el cómo no fuera relevante. A lo que se refería era que el cómo no era tu tarea justamente pensarlo constantemente. Era cuestión del destino final habitado, ¿no? En el famoso live in the end, en el habitar el final, vivir desde el final, significa que tu estado de conciencia ya habita la personalidad, el filtro de la realidad de aquel personaje o persona que ya tiene la conciencia de quien ya tiene ese deseo. Voy a cambiar de mano porque me está cansando, justamente no estamos grabando en el spot convencional, así que ten paciencia, justamente no me voy a sentar para que tengas mejor exposición de luz, así que voy a intentar moverme de vez en cuando para cambiar un poco la dinámica. Bien, ahora, ese tema de justamente no preguntarte en el cómo, ¿qué significa? Yo, Asmed, no me pregunto constantemente cómo conseguí este reloj. ¿Por qué? Porque ya me pertenece, prácticamente es mi normalidad, es aburrido, ya es mío. Preguntarme el cómo sería una obviedad estúpida. ¿Por qué? Porque no voy a decir cómo consigo este reloj. Si ya es mío, ¿por qué preguntarme en el cómo? El cómo simplemente fue algo inevitable de mi asunción, de que ahora es mío. Ahora, cuando tú dices, Asmed, quiero el carro, no sé cómo conseguirlo. Primero partes desde lo contrario a la ley de la asunción, que es la necesidad de creer algo que está en tus expectativas nomás. No algo que realmente habitas, no algo que encarnas, no algo que asumes, algo que careces. Eso es asumir que no es tuyo, que no te pertenece y que por ende no estás asumiendo y estás manifestando inexistencia, duda e incertidumbre. Bien, ahora, recuerda que estamos en trasteo, pero estamos justamente en otro spot. Ahora, cambio de problemática. Cuando decimos habitar el final, si yo digo, quiero que vivas desde el estado sumido de tu deseo, por ejemplo, tener este reloj increíble, pues simplemente yo no me pregunto el cómo conseguir el reloj. El habitar el estado del deseo cumplido es vivir desde aquel que ya lo posee y su normalidad. Por ende, el cómo es consecuencia inevitable de lo que yo decido ser, de mi identidad, de mi autoimagen. La persona que tiene el Porsche en su garaje no se pregunta cómo conseguir el Porsche. Simplemente ya lo tiene y el cómo fue una consecuencia inevitable que no se tuvo que preguntar. Si te voy a poner un ejemplo particular y es muy específico, sería, vale, mi estado asumido actual es de un Asmed que ya tiene su cuenta de YouTube de 100,000 seguidores. Por ende, todos los días actúo desde mi filtro de la realidad como tal. Traje la percepción, el filtro de la realidad, los sentidos desde esa identidad futura, colapsé el tiempo con esa identidad, la traje ahora, mudé su estado de conciencia, si se quiere, hicimos una mudanza, la traje a la hora para empezar a comportarme y hacer y habitar dicha identidad. De esa forma, el cómo no es mi tarea. Es cuestión inevitable de lo que estoy asumiendo. Puede ser por consistencia, puede ser porque un video se hace viral, puede ser por cualquier otra razón. Es irrelevante, no importa y no tiene ningún interés. Por ejemplo, la cuenta bancaria puede ser a través de algún negocio en particular, el trading, la marca personal o cualquier otra razón. No, puede ser por cualquier múltiples razones. Y vuelvo al tema, no es relevante, porque si te preguntas por el cómo, entonces estás preguntándote como tu vieja identidad, aquella que no tiene. Asmed, ¿cómo consigo mi cuenta de trading? Asmed, ¿cómo consigo cambiar mi cuerpo? Si tú asumes, justamente empezarás a actuar, a identificarte y a tener los pensamientos, creencias, sentimientos, sensaciones, ideas y por ende acciones de aquella persona que ya vive en ese final y por ende va a llegar de forma inevitable. Si yo me asumo como alguien con un cuerpo increíble, evidentemente empezaría a entrenar, a comer bien y de forma inevitable, sin preguntarme en el cómo, llegará a un cuerpo increíble. Ahora, ¿puedo hacer ejemplos más complejos? Voy a cambiar de mano, dame un segundo. Bien.
Estamos justamente de muchos viajes últimamente por el tema de que estamos de mudanzas. Aquí estoy en otra ciudad, así que hice un pequeño viaje por un tema que está sucediendo en mi país. Así que nada, por eso no tenemos todavía el PDF. Y continuemos. Entonces, la única tarea que tú tienes que hacer, ¿cuál es? Habitar constantemente a través de la persistencia el deseo de, el estado del ser del deseo cumplido. ¿Qué significa eso? Vivir siempre en tu filtro de la realidad como si ya hubieras conseguido aquello, no visualizando, no imaginando, sino trayendo el estado de conciencia de ese Asmed que ya tiene la vida que yo deseo, en ese deseo en particular, y por ende empezar a habitarla, encarnarla y asumirla. Yo grabo videos todos los días, a pesar de la realidad 3D. Esto de atrás no tiene por qué definirte, la pared de ladrillo, la pobreza, la tos, la mudanza, la crisis financiera, porque si te define tú terminas siendo entonces el efecto, no la causa, y sabemos que por Neville Goddard, ley de la asunción y leyes universales, somos la causa. Tu tarea es asumir, habitar constantemente y dejarle el cómo simplemente al universo. Por ejemplo, hay personas en los libros de Joe Dispenza o en los libros de Neville Goddard o en los libros de cualquier ley espiritual, de leyes espirituales que algún gurú haya escrito, y justamente tienen ejemplos varios. Por ejemplo, dame un segundo, una persona puede asumir, Asmed, quiero viajar a Italia, y asume también durante un proceso de tiempo, forma persistente a través de técnicas o asunción clara, sin incertidumbre y con total certeza, que el viaje llega de múltiples formas. Puede ser porque tu tío te lo regale, puede ser porque de repente simplemente tú trabajaste y conseguiste el dinero, puede ser porque una beca te la ganaste en una universidad italiana, puede ser porque llegó alguien, una pareja en tu vida y te invitó a Italia. El cómo vas a Italia es irrelevante, repito. Tú simplemente tienes que asumir y luego como consecuencia el universo reorganizará la realidad para que estés en Italia. Lo he hablado en varios videos, tengo muchos ejemplos en mi canal de los PDFs explicando ejemplos mucho más a detalle. Hoy simplemente quería tomar la idea, dame un segundo, cambio de nuevo. Y por esto creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Muchos alumnos y clientes entienden esto hasta muy tarde porque al principio es algo que le cuesta la identidad nueva que estamos creando. La identidad vieja dice, no, el cómo sí importa. Claro, porque es la lógica convencional. Mira, yo duré muchos años siendo ateo. Soy alguien que estudió nutrición basada en ciencia. Soy muy escéptico. Soy muy racional, muy crítico. Así que entiendo la lógica normal. Pues evidentemente para conseguir algo el cómo es importante. Eso pasa cuando tenemos un estado de identidad de aquel que no tiene aquello que desea. Pero cuando ya asumes algo, tu aura, tu filtro, desde tu piel, tus emociones, tu intensidad emocional, tu autoimagen, ya vive desde el final. El cómo simplemente es algo totalmente relevante. Yo soy alguien que tiene una comunidad y da charlas por el mundo, cambia vidas. El cómo me es irrelevante, puede ser a través de Sir Fénix, puede ser a través de conferencias privadas, puede ser a través de cuando me contrata una empresa para dar una charla en una empresa, puede ser de múltiples formas. Repito, el cómo no es algo que me tenga pensando en la cabeza, porque simplemente no está en mis manos. Mi tarea es asumir ese final y que como consecuencia el viaje a Italia sea como termine siendo. Ahora, esto va a aplicar para cualquier trabajo, tarea, deseo, lo que se te antoje. Por favor, no te enfoques en el cómo. Deja de decir cómo consigo a esa persona. ¿Cómo hago para que esa persona me mire? Si te sigues enfocando en eso, estás asumiendo que no es tuyo. Porque aquel que piensa en el cómo es porque no lo tiene. Y por ende tiene que pensar en un cómo. Este reloj yo no pienso en cómo conseguirlo, porque ya es mío. Así que si asumo el deseo cumplido, preguntarme en el cómo sería una pregunta estúpida. Deja de preguntarte en el cómo y tu tarea solamente es entender la filosofía ontológica de Neville Goddard, enfocarte en el qué quieres, cuál es tu deseo, cuál es tu estado de ser, asumir, verte mis videos de PDF, sobre todo esos que son un poco más gráficos y te queda muy difícil estos videos, y empezar a asumir y cambiar tu realidad. Ese ha sido el mensaje del día de hoy. Por favor, dejémosle el cómo simplemente la realidad. Tú, cuando estás asumiendo, no te enfocas en cómo el espejo va a cambiar. El espejo simplemente termina siendo el reflejo de lo que tú asumes. Así que convirtámonos en justamente la versión que deseamos ser, asumámosla todos los días, esa identidad, esa autoimagen, y vas a ver que de forma inevitable el espejo va a cambiar. El cómo simplemente no es tu tarea, porque puede llegar de múltiples formas. Si quieres pertenecer a la comunidad Fénix Club, tienes la lista de espera en la descripción. Tienes mentoría 1-1 para trabajar tu realidad y cambiarla desde los cimientos mismos. Mi nombre es Asmed, economista, nutricionista. Hoy fue un video mucho más corto porque sigo de viaje, pero no fallo a mi palabra y sigo actuando, haciendo lo que haría la versión que yo tengo en mi ideal. Sigo entrenando como tal, sigo comiendo como tal, sigo tratando a los demás como tal, sigo cambiando vidas como tal. Espero que te haya gustado. Nos vemos en un próximo video, te leo en los comentarios y si llegaste hasta acá, comenta un payaso justamente solo por este afiche, que por cierto no es mío. Este es un cuarto que tiene mi padre de muñecos, a él le encantan los muñecos. Así que comenta un payaso
la ballena para saber que llegaste hasta el final. Cuídate mucho y me encantó verte de nuevo. Chao, chao.